Señoras, señores, hemos dado 5 minutos de cortesía para intentar que la gente que quieren llegar o que están llegando, darle la oportunidad de que se sienten. Agradecer su asistencia a todos ustedes, agradecer sobre todo la asistencia al señor Guerra por esta charla que nos va a dar sobre Miguel Hernández, un poeta tan extrañado. Y sobre todo darle las gracias por considerar nuestra invitación. Es un honor tenerle aquí, es un honor para todos ustedes, que van a disfrutar de su conferencia. Muchísimas gracias al Instituto que nos ha permitido esta oportunidad de la charla, y esperemos que... Me gustaría ver un poquito más de gente joven, aunque somos hombres del espíritu, pero a ver si es posible que la gente joven también venga y escuche esta magnífica charla. Muchísimas gracias. Señoras y señores, buenas tardes. Hoy vamos a conocer mejor a Miguel Hernández, y para ello tenemos con nosotros a don Alfonso Guerra, quien es un referente en la historia de la España actual y ha tenido mucho que ver en la historia política, cultural y social de nuestro país. Pero yo no les voy a hablar de su biografía, que es sobradamente conocida por todos. Don Alfonso es una figura clave que nos hace comprender la vuelta a la democracia en nuestro país, y su compromiso le lleva a desarrollar una amplia actividad intelectual, como lo demuestran sus innumerables colaboraciones en revistas nacionales e internacionales, siendo autor de más de media docena de libros y director de varias compañías de teatro, entre otras actividades. Desde niño, alimentó un gran amor por la lectura, la literatura como compromiso, palabras que nos hacen reflexionar. Literatura como compromiso, escrita por autores comprometidos. Y hoy viene a hablarnos de Miguel Hernández y la inocencia, la inocencia y el compromiso, de quien conoce ampliamente su vida y su obra, un legado vigente de la lucha por la libertad, la igualdad y el compromiso social, también vigentes hoy, aquí y ahora, y que es uno de los objetivos de nuestra Universidad Popular. El señor Guerra nos deleitará ahora con su conferencia e interpretación de la vida y obra de Miguel Hernández, por lo que no quiero dejar de agradecerle públicamente su disponibilidad para venir aquí. Gracias de nuevo, de todo corazón, por aceptar, en su 10º aniversario, compartir con nuestra Universidad Popular Carmen de Michelena y con la ciudad de Tres Cantos este momento. Suya es la palabra. Muchas gracias. Señoras y señores, queridos amigos todos, para mí es una satisfacción acudir a la Universidad Popular de Tres Cantos, que tiene además el nombre en su frontispicio de Carmen de Michelena, una humanista ligada a la Institución Libre de Enseñanza, por la que yo siento una admiración y un amor grande, y además compartiendo el acto con Amalia Campos de Michelena, con la hija de tan insigne y extraordinaria persona. Es que si lo pongo mejor, se cae. No es que esto yo tiene... Yo lo sujeto. A ver qué le ponemos aquí. ¿Se lo cojo yo? No se preocupe, no. Hay mucho tiempo, ¿eh? Vamos a ver si ahora funciona. Bien. Les decía que para mí es una satisfacción, y quiero agradecer también las palabras de doña Luisa Espinosa Ballesteros, que son amables, son cariñosas, que son un poco exageradas sobre mi persona, pero yo tengo un concepto bastante humilde de mi propia persona, y
lo que sí es verdad que intento hacer bien las cosas que hago. Y hoy querría que todos ustedes, todos vosotros, cuando terminemos esta tarde, tengan aún más interés del que ya puedan tener por la poesía y la vida de Miguel Hernández. En los comienzos del siglo XX, ya el siglo pasado, en España va a aparecer una auténtica fronda de poetas de valor altísimo. La nómina podría ser muy larga, me limitaré a algunos: Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez, Vicente Alexandre, Federico García Lorca, Jorge Guillén, Pedro Salinas, Manuel Altolaguirre, Luis Cernuda, Rafael Alberti, Emilio Prado, todos de calidad extraordinaria. Miguel Hernández posee además unos caracteres propios que le distinguen de sus coetáneos poetas. Su vida está llamada al oficio de poeta, al amor romántico y carnal, al compromiso ético y político, al sacrificio humano final, la vida, el amor y la muerte, las tres heridas que llagarán al poeta del pueblo que lucha por la libertad. Es el poeta en el que más estrechamente unidas van su obra y su vida. Su poemario girará como noria nostálgica alrededor de sus angustias vivenciales: el amor, la mujer, el ansia de eternidad en la continuidad de su existencia, un hijo, su afán de paternidad, su oficio de poeta y su compromiso con el pueblo. Pues Miguel Hernández se sentía poeta y solo poeta. Si tienen duda, lean la dedicatoria del libro Viento del Pueblo que le hizo a su amigo Vicente Alexandre. Le decía: Vicente, a nosotros que hemos nacido poetas entre todos los hombres, nos ha hecho poetas la vida junto a todos los hombres. Nosotros venimos brotando del manantial de las guitarras acogidas por el pueblo, y cada poeta que muere deja en manos de otro, como una herencia, un instrumento que viene rodando desde la eternidad a nuestro corazón esparcido. Ante la sombra de dos poetas nos levantamos otros dos, y ante la nuestra se levantarán otros dos mañana. Los poetas somos viento del pueblo, nacemos para pasar soplados a través de sus poros y conducir sus ojos y sus sentimientos hacia las cumbres más hermosas. Hoy, este hoy de pasión, de vida, de muerte, nos empuja de un imponente modo a ti, a mí, a varios, hacia el pueblo. El pueblo espera a los poetas con la oreja y el alma tendidas al pie de cada siglo. Es que Miguel Hernández es un poeta singular, único en el panorama de la literatura española, nacido como poeta en medio de la naturaleza. Él dirá: teniendo por mesa el lomo de una cabra, con una inteligencia natural inusitada para la creación poética y el lenguaje, capaz de escribir como el poeta que acaba de leer. San Juan de la Cruz, Lope de Vega, Góngora, Garcilaso, Petrarca, Quevedo, Neruda o Alexandre. Él lo leía y era capaz inmediatamente de adquirir la capacidad del mismo estilo. Es el poeta de la sinceridad autobiográfica. Su obra poética es su vida propia. Su vida se circunscribe a su obra lírica. Será sincero. No quiere ocultar nada de lo que se le ocurre o siente, aunque un cierto pudor ante los temas tabúes entonces le lleva a utilizar un conceptismo intrincado para velar algunas intimidades. Y dijo el poeta: con tres heridas yo, la de la vida, la de la muerte, la del amor. Al menos no añadamos una herida más, la del olvido. Al cumplirse tantos años ya, 76 años de su muerte, se leerá a Miguel Hernández, uno de los grandes poetas de la poesía española. Un poeta pastoril, neogongorino, religioso, amoroso, social y político. Miguel Hernández fue víctima de tres ideas vividas con convicción. La primera idea, el oficio de poeta. Miguel no pertenecía a la burguesía ilustrada
de donde surgirán los intelectuales coetáneos. Para estos, escribir poesía es una necesidad expresiva, pero también es como un juego, en el que no está exenta la vanidad por el éxito intelectual. No así en Miguel. Él concibe su trabajo poético como un oficio, de ahí que no entienda cómo no es remunerado por su obra. Pues si el oficio de carpintero está recompensado cuando se entrega una mesa acabada, ¿por qué sus poemas no tienen la consideración del fruto de su trabajo, de su oficio de poeta? Algunos críticos no han entendido en esta clave sus continuos requerimientos a editores y a poetas para que publiquen sus poemas y para recibir alguna contraprestación que le ayude a vivir. Ya en la cárcel, cercana a la muerte, mandará una carta con unos poemas a su esposa Josefina y le dirá: guárdalos, que será el pan de nuestros hijos. Segunda idea, el fuerte impulso erótico amoroso. La soledad de su adolescencia en los campos, sin otra compañía que las cabras, y la pusilánime cultura en las costumbres del pueblo donde vive, va incrementando su pasión erótica que él desahoga en los versos con una sinceridad en la intimidad desconocida hasta entonces en la literatura de nuestro país. Tercera y última idea ferviente que él vive con fuerza, el fervoroso deseo de fundirse en sentimientos e ideas con el pueblo que le lleva al compromiso sin precedentes entre poetas y escritores. Es cierto que la inmensa mayoría de los artistas de aquella época se puso del lado de la legalidad que el pueblo había entregado a la República, pero no lo vivieron con el compromiso moral y político con el que lo hizo Miguel, nada partidario de aprovechar su condición de poeta para eludir el frente de batalla o para refugiarse en actitudes festivas en la retaguardia. El homenaje que rendimos cuando hablamos de Miguel representa el despertar de la sociedad española que trata de mantener vivo el recuerdo del poeta, el recuerdo de nuestra poesía. Recuerdo, acuerdo, acorde, concordia, bien lo sabéis, tienen una raíz común latina que hace referencia al corazón y al sentimiento. Y es que muchos compatriotas nuestros celebrarán con su lectura el recuerdo de Miguel, vibrarán al unísono con la voz del poeta, voz que se ha hecho canción, voz que se ha hecho silencio en la lectura personal, íntima, voz que se ha hecho color y luz. Todas esas voces juntas, unidas, recordarán, estamos recordando ahora a quien fue silenciado por la muerte provocada, prematura. Homenajeamos a quien durante décadas fue imposible homenajear públicamente. A Miguel, España debía tributo de gratitud por su poesía y por su vida, y también desagravio público a su memoria por su inicua muerte. Por ello uno mi voz en lo que valga a tantas voces que harán posible que Miguel Hernández sea referencia obligada en la vida cultural española, para que con este recuerdo sea mejor conocido nuestro pasado y para que quede desvelado el interrogante que otro poeta, maltratado también, planteaba en boca del heterónimo Juan de Mairena. Incierto es verdad el porvenir, quién sabe lo que va a pasar, pero incierto es también lo pretérito, quién sabe lo que ha pasado. Para que las nuevas generaciones, para que nuestros hijos sepan y conozcan lo que aquí ha pasado, conviene que no sean páginas olvidadas la obra y la vida de los poetas, de los hombres que con sus creaciones han enriquecido la continuidad de nuestra cultura y la profundización de nuestra identidad como pueblo. Y entre ellos, con un fulgor que fascina y quema, Miguel Hernández, el poeta del pueblo. Porque no puedo perdonar el crimen contra la humanidad que se cometió asesinando a Federico García Lorca, dejando morir sin asistencia a Miguel Hernández, empujando al exilio, la tristeza y la muerte a Antonio Machado. Tres inmensos poetas de nuestra literatura apuntillados por una racia de facinerosos y prebendados. Cuánta creación genial nos han robado. ¿Cómo imaginar la riqueza poética y teatral que habría logrado Federico? ¿Cómo alcanzar a pensar en la capacidad narrativa de Miguel? ¿Cómo adivinar el avance de la filosofía humanista a que habría llegado Antonio?
Machado, ya sexagenario, pero muerto incluso antes que su propia madre. Federico y Miguel, tan jóvenes, acabados de cumplir 30 años. Cuánta poesía despilfarrada, cuántos sentimientos, cuánta irrupción de belleza interrumpida, cegada por la hoz de la barbarie. De la cadena que sobre Hernández cayó, le liberaron sus versos. Tal es la profunda potencia de su mensaje moral y enamorado, que las bardas con las que quisieron sujetar sus palabras han sido saltadas por lectores de toda condición, ávidos de interiorizar la hermosura de su verbo. Ya nos lo anticipó Miguel en sus versos. No hay cárcel para el hombre, no podrán atarme, no, este mundo de cadenas me es pequeño y exterior. ¿Quién encierra una sonrisa? ¿Quién amuralla una voz? El día 30 de octubre de 1910 nace en Orihuela el niño Miguel, un genio para la poesía. Orihuela era entonces una ciudad levítica, contaba con 32 iglesias, una catedral, un seminario y sede episcopal. De 21.000 habitantes solo sabía leer 5.526, un 26%. El 74% eran analfabetos, entre ellos los padres de Miguel. Pastor, hijo de tratante de cabras, teniendo la naturaleza como fuente de experiencias y reflejo de la poesía, con una concepción de la fluidez de las cosas y de las relaciones entre las personas, todo debe ser natural, lógico, sin retorcimiento ni fingimiento, su inocencia. Podríamos repasar su relación amorosa primera con Josefina, las exigencias a Federico que no le caía bien a él, que no le caía bien a Federico, Miguel, la venta del reloj en Portugal que será motivo de su encarcelamiento. Si tenemos tiempo después podremos hablar de ello. La vuelta a su tierra después de una errónea liberación de los ganadores en la guerra. Miguel comenzó a escribir en 1925, tenía 15 años, y publicó en el 30, con 20 años. Los versos se titulaban Pastoril. Aportan poco para reconocer el gran poeta posterior, salvo que ya pueda apreciarse su sinceridad. Miguel, cada mañana, antes del amanecer, se retira al campo con sus cabras, con un diccionario, una gramática y los textos clásicos españoles. Y allí se pondrá a escribir una siempre presente autobiografía en verso. Escribe lo que ve y lo que siente. En 1929 comienza su relación amistad-influencia con José Marín, un joven inteligente, muy joven, que firmaba sus escritos como Ramón Sige, que en realidad es un acróstico de su nombre José Marín. Marín orientará las lecturas del poeta, especialmente los clásicos castellanos. Miguel fue soportando la influencia del nacionalcatolicismo de Sige, pero pronto comprenderá que cuestionaba su esencia de escritor y su forma de entender la vida como hombre, y se separó de aquel. Miguel tuvo siempre un gran deseo de abandonar Orihuela, su pueblo, le parecía pequeño, pero tenía puestas sus esperanzas en el servicio militar, pero lo declararon excedente de cupo y no pudo hacer el viaje fuera de Orihuela. Intentó ir a Madrid y antes de marchar para Madrid escribió a Juan Ramón Jiménez pidiéndole que le recibiera y leyera lo que le llevaba. Juan Ramón nunca contestó. Solo 5 años después, Juan Ramón queda impresionado por el libro de Miguel, El rayo que no cesa. Pero a Miguel sigue obsesionando Madrid. Nos lo dice en un poema: la ciudad le arrastraba como el viento a la arena, con sus ígneos destellos, con su voz de sirena, con sus mágicas luces, con su mucho placer. Y él, el pecho poblado de un jardín de ilusiones, de su madre no oyendo las tan sabias razones, ofuscada la mente, la ciudad quiso ver. Al llegar a Madrid, lleva sus cuadernos de poema de adolescente y una carta a Concha de Albornoz, la hija del ministro. Esta le dirige a Ernesto Jiménez Caballero, que le entrevista en su revista El Robinson Literario de España. Es presentado también en la revista Estampa. En las dos publicaciones se resalta de manera especial el pintoresquismo. Se trata de un pastor poeta.
pero pronto escribe a su amigo Ramón Sigé y le dice: Madrid no es como yo lo soñaba. Su estancia en Madrid le sume en la más penosa pobreza. Habrá de dormir en las puertas de las casas de las calles. Cae enfermo y regresa a Orihuela el 15 de mayo de 1932. Había estado en Madrid menos de 6 meses. No lleva nada en el horizonte, pero sí lleva un nuevo bagaje cultural que le empuja a crear en el estilo de su tiempo. Fruto del descubrimiento que hace en Madrid la generación del 27, ya entonces Dámaso Alonso había recuperado a Góngora y todos los poetas deslumbrados por las formas del poeta cordobés harán poesía como Góngora. Y así hace Miguel su primer libro, Perito en Lunas. En Perito en Lunas publica un libro financiado por el canónigo y cacique local Luis Almarcha. Harán 300 ejemplares que costará 425 pesetas que paga el canónigo Almarcha. Son 42 poemas de tipo gongorino, es decir, como adivinanzas. Son difíciles, muy difíciles de leer. Él suprimió los títulos, probablemente porque no quería que se comprendieran algunos de los poemas, porque el que había pagado la edición no hubiese estado contento si lo sabía. Pero se hace difícil para todo. Les pondré solo un ejemplo, el poema número 14. Se los leo y después le digo el título, porque no, él lo publicó sin título, después se recuperaron los títulos. Blanco narciso por obligación, frente a su imagen siempre espumas pinta, y en el mineral lado del salón una idea de mar fulge distinta. Si no esquileo en campos de jabón, hace rayas con gracia, mas sin tinta, y al fin con el pulgar en ejercicio lo que le sobra anula del oficio. Es una incógnita. El barbero. Ahora se entiende, el barbero dice Narciso, blanco Narciso, la bata blanca siempre delante del espejo como un nuevo Narciso. Después dirá, cuando enjabona para afeitar, pinta con su brocha. Él dice que espumas pinta. En la pared entre azulejo y el lavabo es el mar, recuerdo del mar, el agua. Dice, no es esquilar, es afeitar. Y traza sin tinta la raya del peinado y con el dedo retira el jabón sobrante. Ahora se entiende, pero es muy difícil. Y yo creo que lo hizo así porque algunos eran eróticos y claro, Almarcha probablemente se hubiese enfadado mucho. Pero ¿por qué un poeta criado entre riscos, arroyos y pájaros cantores escribe un libro de sintaxis tan compleja, de tan absoluta metáforas? A mi parecer, Hernández ha comprendido que el universo poético le trata con algún desdén por su rusticidad, por sus formas primitivas de hacer verso, y quiere demostrar a todos y a él mismo que es capaz de escribir lo que entonces escriben todos. Y seguirá Góngora, y además se delata porque utiliza un verso, una línea de un verso de Góngora, cuando dice a batallas de amor, campos de pluma. Verso, por cierto, que tanto gustó a Verlaine, a Darío y a Paul Valéry. La decepción que le produjo el escaso eco de su primer libro, no tuvo reseña ninguna crítica, le llevó a refugiarse en Federico, nuevo traspiés debido a su inocencia. El poeta granadino no aceptaba al poeta rústico. El único consagrado que conocía Miguel, lo había conocido en Murcia, en una ocasión de unas lecturas poéticas, era Federico, y le escribe y le dice, perdone, le habla de usted, perdone, pero se ha quedado todo, prensa, poetas, amigos, tan silenciosos ante mi libro, tan alabado, o mentirosamente, por usted, la tarde aquella murciana, que le habló bien de su libro, que he maldecido las putas horas y malas en que di a leer un verso a nadie. Usted sabe bien que en este libro mío hay cosas que se superan difícilmente, y que es un libro de forma resucitada, renovada, que es un primer libro, y encierra en sus entrañas más personalidad, más valentía, a pesar de su aire falso de Góngora, que todos los de casi todos los poetas consagrados, a los que si se le quitara la firma, se les confundiría la voz.
La razón que puede explicar un hermético libro está en que Miguel Hernández, para él la poesía es un trance salvífico, redentor, frente a la chata actividad de cuidador de cabras. Su etapa neogongorina no fue más que la búsqueda de inscribir su poesía en una dura disciplina con el destino de sublimar su vida de cabras y boñigas por los textos caligrafiados en una página en blanco, impresos después para gozo y solaz del autor y de muchos otros. El virtuosismo textual, la imponente capacidad metafórica del poeta en Perito en Luna no puede excluirse de nuestro análisis si queremos comprender su época de verso libre, bajo influencia de Neruda y Alexandre. Dos épocas contrapuestas, no, derivada la una de la otra, producto del encuentro de la metáfora y la realidad, de la inocencia y el compromiso. El libro que daría estatura universal al poeta Miguel Hernández es El rayo que no cesa. Pero para llegar a este ha tenido que hacer muchas pruebas y va a ser 3 veces el libro llamado El silbo vulnerado, que él define como de factura clásica. Lo presenta al Premio Nacional de Literatura y con su natural inocencia dirá: como no haya comida de negros, será para mi ambición el premio destinado por el Estado al mejor libro lírico. Era consciente Miguel de que bajaba del neogongorismo a lo concreto, pero no de que el premio no era natural que se atribuyera a él. Del Silbo Hernández manejará 3 versiones, siempre en el sentido de clarificación, haciendo el camino de lo abstracto a lo concreto. Es a la vez el tiempo en el que Miguel se somete a la guía del joven oriolano de inteligencia excepcional y derivación mística profunda. Se trata de José Marín, ya lo dije, que se hace firmar Ramón Sigé. En esta revista de fuerte inspiración católica y en la de muy semejante orientación cruz y raya de Bergamín, publicará poemas y un auto sacramental, ¿Quién te ha visto y quién te ve? Y sombra de lo que era. Pronto aparecerán campos de batalla de ideas con su amigo Sigé. El catolicismo redentorista del joven amigo, muy cercano al recién presentado falangismo, tropezaba con la visión sujeta a la tierra y al mundo, visión de vida y de sol de Miguel. La pendiente hacia el fascismo que tomará Sigé proporcionó en Miguel una etapa de religiosidad en su poesía que representa una de las más valiosas contribuciones contemporáneas a la poesía religiosa. La ruptura se consumó cuando Miguel descubre en Madrid otros mundos de libertad, porque en 1934 se desplaza de nuevo a Madrid, llega a Madrid. Ya no es un desconocido pastor que quiere escribir poesía, lleva en sus manos el libro Perito en Lunas y el auto sacramental publicado en Cruz y Raya. Hernández, con su inocencia, no es que rechace a Dios, sino que se le olvida. Como señala Juan Cano, el poeta sigue torturado por el mal de ausencia, pero ya no de Dios, sino de la mujer amada. Miguel encuentra el amor, se enamora de Josefina, una modistilla de su pueblo, y sabe, bebe, respira en Madrid que el amor no pertenece al mundo del pecado, sino de la dicha, del goce natural, directo y sincero. Es volver a la naturaleza de su formación infantil en los prados. Lo dice muy bien Marie Chevalier: la oración a Dios se cambia en súplica y alabanza de la amada. El tono religioso de su poesía va transmutándose en un ritmo amoroso. El poeta errante, que divaga el pensamiento, la imaginación, la atención, va a anclar su mirada en el enamoramiento y en el cuerpo de la mujer desinhibidamente, sin ocultación ni hipocresía. Miguel transitó el camino que va de lo celestial a lo terreno, el camino descrito por Hegel en la fenomenología del espíritu, cuando nos habla de que el hombre tiene el cielo como referente, pero va bajando hacia lo que es la vida, lo que es la experiencia. El libro El rayo que no cesa marcará una ruptura en la obra y en la vida de Miguel. La aparición del amor, del deseo y la imposibilidad de su consumación por las rígidas costumbres de la sociedad oriolana donde vive, dará el fruto de unos sonetos en los que principia a ser protagonista la pena de Miguel,
la pena de amor insatisfecha, la pena de tantos elementos espirituales con los que el joven poeta quiere marcar un corte, una cesura con su etapa de catolicismo de aire viciado que había proyectado su poemario. Las dudas han permanecido aún. Al concepto del pecado de la carne le presenta batalla el ansia de gozo amoroso y físico. Y ya empezará a explicarnos sus penas. Tengo estos huesos hechos a las penas, y a las cavilaciones estas sienes, pena que vas, cavilación que viene, como el mar de la playa a las arenas, como el mar de la playa a las arenas. Voy en este naufragio de vaivenes, por una noche oscura de sartenes redondas, pobres, tristes y morenas. Nadie me salvará de este naufragio si no es tu amor, la tabla que procuro, si no es tu voz, el norte que pretendo, eludiendo por eso el mal presagio de que ni en ti siquiera habré seguro. Voy entre pena y pena, sonriendo. O en el poema que dedica a Josefina, cuya solo una estrofa, te me mueres de casta y de sencilla. Estoy convicto, amor, estoy confeso, de que raptor intrépido de un beso, yo te libé la flor de la mejilla. Desde su estancia madrileña, escribe a su novia, a Orihuela: la vida de los pueblos es tonta perdida, Josefina mía. Por eso me gustaría tenerte aquí en Madrid, porque aquí no se esconde nadie para darse un beso, ni nadie se escandaliza cuando ve a una pareja tumbada en el campo. En Madrid ya ha sentido Miguel la influencia de Pablo Neruda y su poesía sin pureza, la poesía impura. Ya puede ver con nitidez el torneo que celebran la moral católica pueblerina para Miguel, bajo el manto protector de Ramón Sijé, y la libertad y el goce de la vida que en la gran ciudad representan Neruda y Vicente Alexandre. Es el salto de San Juan de la Cruz a Quevedo. La pena de Miguel la produce la frustración de no ver su amor y su deseo consumados. No me pongas obstáculos que tengo que salvar. No me siembres de cárceles, no bastan cerraduras ni cementos, no a encadenar mi sangre de alquitrán inflamado, capaz de despertar calentura en la nieve. Ay, qué ganas de amarte contra un árbol, ay, qué afán de trillarte en una era, ay, qué dolor de verte por la espalda y no verte la espalda contra el mundo. El poeta sufre de amor, intenta retirar esa pasión de su novia, encontrar el enamorado placer en otra mujer, María Segarra. El placer físico, el ayuntamiento deseado en otra, Maruja Mayo, pero siempre volviendo y retornando a su lucha contra el miedo que los prejuicios instalarán. La pena le conduce hacia el placer o hasta la muerte. Me callaré, me apartaré si puedo, con mi constante pena instante, plena, a donde ni has de oírme ni he de verte. Me voy, pero me quedo, pero me voy, desierto y sin arena. Adiós, amor, adiós hasta la muerte. El salto del prodigio del poeta le aparta del incensario para conducirlo al monte donde el aire es puro y puede disfrutar como el animal libre. Continua referencia en su poema de esta época al toro, como el toro he nacido para el luto. Para no consumirnos en interpretaciones ni cábalas subjetivas, recordemos lo que el poeta nos dice con claridad completa, cuando nos pide: sonreídme, vengo muy satisfecho de librarme de la serpiente de las múltiples cúpulas, la serpiente escamada de casullas y cálices, su cola puso acíbar en mi boca. Me libré de los templos, sonreídme, donde me consumía con tristeza de lámpara, encerrado en el poco aire de lo sagrario. Salté al monte de donde procedo, a las viñas donde haya tanta hermana mi sangre, a vuestra compañía de relativo barro. Liga aquí con su confesión de hombre telúrico, de naturaleza y tierra. Me llamo Barro, aunque Miguel me llame. Barro es mi profesión y mi destino, que mancha con su lengua cuanto lame. La evolución que experimenta su obra, desde la individualidad solipsista hasta la que representa el colectivo social, hará Miguel sin renunciar a su compromiso poético, significar otra cosa y hacer soñar de otro modo. Tal es la doble función de la imagen literaria. Lo que decía Octavio Paz puede aplicarse a la obra de Miguel Hernández. Decía Paz: el poema no es una forma literaria, sino el lugar de encuentro entre la poesía y el hombre.
La poesía se convierte en fuente de la que emana una luz que irradia en todas las direcciones. Lo que nace de estos rayos luminosos del espíritu depende de la fuente, el poeta, y del espejo que refleje la fuente de los lectores. La poesía de Miguel Hernández necesita su reflejo en lectores capaces de fundirse en la obra del poeta. El lector encontrará una prueba candente en la elegía que dedicará a Sigé a la muerte del amigo. Este amigo joven del que se había separado muere y él escribe un poema, una de las grandes elegías de la historia de la literatura española. Yo creo que son tres las más importantes: la que dedica Jorge Manrique a la muerte de su padre, la que dedica García Lorca a la muerte del torero, amigo de los poetas, y la que dedica Miguel Hernández a Ramón Sigé. Dice: en Orihuela, su pueblo y el mío, se me ha muerto como del rayo Ramón Sigé, con quien tanto quería. Yo quiero ser, llorando el hortelano, de la tierra que ocupas y estercolas, compañero del alma, tan temprano, alimentando lluvias, caracolas y órganos, mi dolor sin instrumento, a las desalentadas amapolas daré tu corazón por alimento. Tanto dolor se agrupa en mi costado, que por doler me duele hasta el aliento. Un manotazo duro, un golpe helado, un hachazo invisible y homicida, un empujón brutal te ha derribado. No hay extensión más grande que mi herida. Lloro mi desventura y sus conjuntos, y siento más tu muerte que mi vida. Ando sobre rastrojos de difuntos, y sin calor de nadie y sin consuelo, voy de mi corazón a mis asuntos. Temprano levantó la muerte el vuelo, temprano madrugó la madrugada, temprano estás rodando por el suelo. No perdono a la muerte enamorada, no perdono a la vida desatenta, no perdono a la tierra ni a la nada. En mis manos levanto una tormenta de piedras, rayos y hachas estridentes, sedienta de catástrofes y hambrienta. Quiero escarbar la tierra con los dientes, quiero apartar la tierra parte a parte, adentelladas, secas y calientes. Quiero minar la tierra hasta encontrarte y besarte la noble calavera, y desamordazarte y regresarte. Volverás a mi huerto y a mi higuera, por los altos andamios de las flores pajareará tu alma colmenera de angelicales eras y labores. Volverás al arrullo de las rejas de los enamorados labradores, alegrarás la sombra de mis cejas, y tu sangre se irán a cada lado disputando, tu novia y las abejas. Tu corazón, ya terciopelo ajado, llama a un campo de almendras espumosas mi avariciosa voz de enamorado. A las aladas almas de las rosas, del almendro de nata te requiero, que tenemos que hablar de muchas cosas, compañero del alma, compañero. Será el estallido de la guerra la circunstancia que señalará el compromiso de Miguel. Se alistará con pronta voluntad al 5º Regimiento, sin uso de las especiales condiciones que asistía a los intelectuales que apoyaron a la República. Marchará al frente como zapador, sin tomar en consideración la oportunidad de la que otros disfrutaban de permanecer en la retaguardia, en el Palacio Heredia Espínola, sede de la Alianza de los Intelectuales Antifascistas, donde estaban sus amigos poetas. Mas lo que importa es cuál fue la evolución de su espíritu poético, qué cambios produce en la obra del poeta las circunstancias de la guerra. Miguel creará una nueva poética, dedicará sus versos a los soldados que defienden los valores republicanos. Escribirá poesía bélica, comprometida con el objetivo de flagrar la lucha por la civilización de los soldados, para hacer resplandecer como fuego o llama la causa de la justicia. Publicará Viento del Pueblo, con un subtítulo que nos confirma cuál es la motivación de su obra: Poesía en guerra. Hernández, escribiendo la palabra pura, inocente, como un arma más, nos narra lo que ve y sobre todo lo que siente, en un ejercicio poético en primera persona, construyendo un espacio
de quejas y bravuras, animando a los soldados frutos de vientres pobres a desquijarar leones para liberar a España de la invasión fascista. Hernández, al mostrar su compromiso con la causa de la República, no abdicó de su oficio de poeta, no renunció al compromiso con la palabra y su bien decir. Para el canto épico no le valdrán al poeta los metros anteriores, la octava ni el soneto. La grandeza del trasunto sobre el que poetiza le exigen el romance como canto narrativo. Mas Miguel nos reserva otra sorpresa. Su romance lo será subjetivo, en primera persona, en clave de biografía propia. No duda en revelarnos cuál será su función. En el poema Sentado sobre los muertos lo hace explícito. Si yo salí de la tierra, si yo he nacido de un vientre desdichado y con pobreza, no fue sino para hacerme ruiseñor de las desdichas, eco de la mala suerte, y cantar y repetir a quien escucharme debe cuanto a penas, cuanto a pobres, cuanto a tierra se refiere. El ruiseñor de las desdichas está aún más claramente aplicado a la contienda en una prueba más de que su compromiso político no le separa de su inocencia poética, en el poema Vientos del pueblo me llevan, cuando dice: si me muero, que me muera con la cabeza muy alta, muerto y 20 veces muerto, la boca contra la grama, tendré apretados los dientes y decidida la barba, cantando espero a la muerte, que hay ruiseñores que cantan encima de los fusiles y en medio de las batallas. Miguel es un ruiseñor que canta en medio de las batallas, un poeta que crea con la pureza del alma mientras suenan los obuses y se rompen las entrañas. Impresiona la capacidad creativa del poeta. ¿En qué reducto de su mente se albergaba tan asombroso cúmulo de creación literaria, de manera de expresar los sentimientos y los sueños? Comprobamos la convicción del poeta en cada época lírica, su formidable credo cuando su obra está trascendida por el hálito de religiosidad, en la explanación sutil y explosiva a un tiempo de su unión con el amor, de su uso de los instintos y apetencias de la sensualidad, cuando su compromiso político ibérico le hace creador de una poesía militante y militar, que le convirtieron en medio de una guerra en el poeta del pueblo. Ruiseñor en medio de las batallas, poeta fundido con la suerte del soldado que portaba en su mochila los textos del poeta pastor, convertido en viento del pueblo. Miguel veía sus ojos embriagados por la sangre y el dolor, y reposará las fuerzas de su fe para escribir el hermoso lamento cancionero y romancero de ausencia, una vez advertido que el hombre acecha. En el hombre acecha, la épica da paso al intimismo. Había participado en la batalla de Teruel, que recuerda en un poema que ya tiene poco de la proeza de los primeros poemas de guerra. En su tristeza aparece su hijo Manuel Ramón, que colmará una de sus aspiraciones más intensas. También aquí tendrá Miguel un final desgraciado. El niño muere a causa de una infección agravada por su malnutrición con solo 10 meses. Miguel Hernández representaba como ninguno otro la causa republicana, el sueño de la conquista de la dignidad de la persona acosada por las fuerzas reaccionarias de la oligarquía y el dominio de la conciencia de la Iglesia Católica. Conducirá su lucha por la dignificación del oficio de poeta hasta llevarlo al sacrificio, al pago con su muerte, y aún nos sorprenderá con la profecía política. Describirá con los tintes dramáticos de la realidad la honda pena de aquellos que 70 años después buscan con la angustia y la indignación de la injusticia las tumbas de sus ancestros por campos, tapias de cementerios y cunetas. En el poema Llamo a la juventud, Miguel nos advierte ya, y la muerte se sintió orgullosa de tenerles. Pero en los negros rincones, en los más negros, se tienden a llorar por los caídos, madres que les dieron leche, hermanas que los lavaron, novias que han sido de nieve y que se han vuelto de luto y que se han vuelto de fiebre, desconcertadas viudas, desparramadas mujeres, cartas y fotografías que los expresan fielmente, donde los ojos se rompen de tanto ver y no verles, de tanta lágrima muda, de tanta hermosura ausente.
cancionero y romancero de ausencias, viene a significar la cima de la obra del poeta, donde se concilian las varias y a veces contrapuestas actividades de la creación de Hernández. El tránsito de la producción lo hace Miguel con una continuidad mantenida, pero también con evidentes rupturas que, sin embargo, no rompen el hilo de su trayectoria. La sublimación última de su poesía puede encontrarse en este libro postrero, escrito en la celda, la luz de los versos en la oscuridad de la prisión. La autenticidad del poeta está en su imperturbable compromiso, bien sea con el oficio de poeta, bien sea con la realidad que le rodea, con el hombre como recipendario de los valores humanistas, con la sociedad en la que vive y sueña, y con la solidaridad política que le hace defender lo que considera justo. Inicia el poeta su caminada, ocupado, preocupado por lo que a su ser sucede, por la visión desde la religiosidad, por el influjo de la atracción de la mujer, para ir transponiendo su individualismo hacia el entorno social, hacia lo concreto, hacia los descendientes, el desarrollo de la guerra, la contemplación del dolor, de la sangre y de la muerte, enturbiarán la fortaleza y el ánimo del poeta, la visión clara de los objetivos de la lucha. ¿Para qué quiero la luz si tropiezo con tinieblas? El amor, la búsqueda de la mujer, del complemento de su vida de hombre, esa será la continua angustia que habrá de sentir en su soledad Miguel. Querer, 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 esa ha sido mi corona, esa es. El poeta sufre, encerrado, sin libertad, necesitando a su hijo y a su mujer. No puedo olvidar que no tengo alas, que no tengo mar, vereda ni nada con que irte a besar. Miguel se sabe prisionero, pero no abdica de su libertad. Se podrá encerrar a un hombre, pero no a su pensamiento, no a su libertad de pensar. Desde la cárcel escribirá un poema que titula Sonreír con la alegre tristeza del olivo. En él nos dice: me siento cada día más libre y más cautivo. Miguel es un poeta de sangriento destino, de tristeza y dolor. ¿Y cómo se defiende? Cantando me defiendo. Y defiendo mi pueblo cuando en mi pueblo imprimen su herradura de pólvora y estruendo los bárbaros del crimen. Define así su doble compromiso con el oficio de poeta, cantando me defiendo, y el compromiso social y político con su pueblo, las dos lealtades a las que nunca va a renunciar, a las que no se resignará a faltar, aunque al final el poeta se pliegue a reconocer: yo que creí que la luz era mía, precipitado en la sombra me veo. Si desde el comienzo de la guerra en Miguel se produjo una lucha interior entre el deseo de libertad para su pueblo y su odio a la violencia y la muerte, será con la aproximación del final de la contienda, cuando la acumulación de la visión de tanta sangre y muerte, y con la aparición de la conciencia de la derrota, cuando afloren los más tiernos sentimientos de tristeza. En contraste, la noticia de la llegada de su hijo explosionará su vitalidad y deseos de futuro, cortado en la raíz con dos hechos cercanos en el tiempo que produjeron el deterioro del poeta, la derrota de los republicanos y la muerte de su hijo. El poeta ético, moral, había entregado su fe y sometido a riesgo su vida por una causa noble en la que perdería todo lo que le hacía vibrar. Juan Ramón Jiménez, con su acritud habitual, salva a Miguel de sus críticas. Decía Juan Ramón: los poetas no tenían convencimiento de lo que decían, eran señoritos, imitadores de guerrilleros, y paseaban sus rifles y sus pistolas de juguete por Madrid, vestido con monos azules muy planchados. El único poeta, joven entonces, que peleó y escribió en el campo de batalla y en la cárcel fue Miguel Hernández. Así fue considerado como el poeta del pueblo por los combatientes, argumento utilizado en su procesamiento, cuando fue detenido a pesar de que todos le aconsejaban que se marchase fuera del país y que él optara por buscar a su mujer y a su hijo en el pueblo, como el más inocente y confiado de los muchachos, como dijo Carmen Conde. En la cárcel, enfermo, sin atención médica, como Besteiro y como tantos anónimos a los que la besanía de los triunfadores dejaron morir, en la cárcel se le ofrece la oportunidad de salir libre y ser atendido en sus males de salud. Se le exige a cambio la renuncia a sus ideas, que explique, que declare que ha sido engañado por los enemigos de España.
es quizá un intento de compensar el gran impacto negativo en el mundo del asesinato de Federico García Lorca. Miguel se niega, en un acto de conjunción sublime de su inocencia y su compromiso. Estos hombres no serán tan perversos como para condenarme a morir en una celda maloliente por negarme a abjurar de mis ideas, es lo que en su inocencia debió pensar Miguel. Por otro lado, aunque así fuera, ¿cómo puedo yo romper mi compromiso con lo que creo, con lo que alimenta mi fe de ser humano que busca la verdad y la justicia? Sería el complemento de sus reflexiones. Inocencia y compromiso desde la inicial manifestación de su vocación poética hasta el borde del abismo de una muerte digna para el poeta e ignominiosa para sus no tan indirectos asesinos. Así Miguel Hernández nos deja un legado de amor y testimonio poético. Fue siempre fiel a su compromiso con el oficio de poeta y testimonio también de compromiso social y político. Un hombre de bien, un genial poeta, que es para nosotros el poeta del pueblo, que será ya siempre viento del pueblo. De nadie mejor podríamos encontrar las palabras para su definición humana y poética que de su amigo y poeta Vicente Alexandre, que decía: Miguel Hernández era un alma libre que miraba con clara mirada a los hombres. Era el poeta del triste destino que murió malogrando a un gran artista que hubiera sido, que ya lo es, honor de nuestra lengua. Y para despedirnos hoy de Miguel, hagamos lo que en vida nos pidió y esperemos lo que nos prometió. Su petición y su promesa se cumplen cuando leemos los versos, pues Miguel nos dijo: aunque bajo la tierra mi amante cuerpo esté, escríbeme a la tierra, que yo te escribiré. Gracias. Muchas gracias. Hacemos un coloquio, ¿no? Yo creo que sí. ¿Cómo quién lo Sí, organiza? ¿Quién lo organiza? vamos a pasar a un coloquio. Oh, Dios. Si hay preguntas entre los asistentes, quieren empezar. ¿Empezamos? Sí, sí. Podemos empezar a hacer preguntas si ustedes desean. Así, señor. Allí. Que se sujeten al tema. Que sean preguntas, ¿no? Que se sujeten al tema. Sí. Bueno, las preguntas, me refiero es al tema que nos ha traído Miguel Hernández. Muchas gracias por esta estupenda conferencia y además creo que muy sentida, muy agradecer, porque la verdad es que la obra y la vida de Miguel Hernández no puede resultar indiferente. Es emocionante y esto me trae al recuerdo una ocasión que visitamos Orihuela y estuvimos con un cantautor tricantino, Gabriel González, desaparecido hace pocos años, y cómo la gente se nos unía en el cementerio a las canciones. Una de ellas es precisamente el último verso que nos ha recitado usted. Y en Orihuela también lo recibió el círculo de amigos de Miguel Hernández. Sin embargo, me pareció que el resto de la población de Orihuela como que le tenía un poco olvidado. Creo que pasa bastante con estas figuras de poetas comprometidos que a menudo son olvidados, ¿no? Bien, la pregunta que le quería hacer ya es sobre las relaciones de Miguel Hernández con el círculo de intelectuales de la generación del 27. Ya nos ha mencionado usted que bueno, las relaciones con Federico García Lorca fueron un poco distantes, tal vez porque Miguel Hernández llegaba como poeta novel de un pueblo aislado de España, la capital, ¿no? Sin embargo, las relaciones que tuvo, por ejemplo, con Pablo Neruda... Pero va a contestar la pregunta también. Y bueno, nos ha mencionado eso, pero el resto de los poetas, ¿nos podría hablar algo de ellos?
relaciones con, por ejemplo, con Antonio Machado. Él, por ejemplo, colaboró también con las misiones pedagógicas. ¿Qué relaciones tuvo con estos intelectuales? Sí, vamos a ver. Miguel Hernández aparecía como un poeta pastor de pueblo, pero no solo eso. Él vestía como vestía en el campo: pantalones de pana, camisa blanca y alpargatas. Y en las reuniones de los intelectuales les chocaba a los intelectuales. Y hubo dos especialmente que ponían mucho inconveniente a asistir a reuniones donde estuviera Miguel, que son Federico García Lorca y Luis Cernuda. Sin embargo, contó con un apoyo extraordinario de Vicente Alexandre y de Pablo Neruda, pero especialmente de Vicente Alexandre. Y algunas personalidades de ideología no progresista que les dio algún trabajo, les facilitó algún trabajo en Madrid, porque estaba siempre, era una persona ligada a los poetas, y luego en la cárcel le ayudó mucho a la familia, en fin. Hubo gente que le ayudó, pero en alguna ocasión, algunos de estos intelectuales, cuando se iban a ir a una reunión, decían: ¿está Miguel Hernández? ¿O va ahí Miguel Hernández? Y le decían que sí, entonces no voy. Muy señaladamente Federico y Luis Cernuda son los que más. Él con Machado tuvo poca relación, porque la diferencia de edad era muy grande y sus círculos de contacto no eran los mismos. Pero sí, lo que usted ha citado, sí tuvo relación con otros poetas mayores de edad, que es en el trabajo de las misiones pedagógicas. Miguel participó en las misiones pedagógicas, en Machado y Salinas, y todos los grandes de aquel momento, de la pintura, de la literatura, de la poesía, y ahí él tuvo algunos contactos, pero estos contactos eran siempre muy rápidos, porque ellos iban con una tarea a las aldeas, con una tarea inmensa de los coros, de la música, del teatro, de los teatros de Guiñoles, de la exposición de cuadros del Prado, de las pinturas con explicación histórica y de técnica. O sea, tenían muy poco tiempo para tener una vida entre ellos, pero sí les conoció. Digamos que no formaba parte del círculo del 27, en el sentido humanista no formaba parte, lo cual es una desgracia. ¿Alguien más quiere preguntar? Aquí a la derecha. Sí, Nicole. Sí. Bueno, muchas gracias por su conferencia. Estaba llena de pasión. Yo me he encontrado conmovida. Aparte de eso, Miguel Hernández, que es un grande, enorme, bueno, tanto como García Lorca, en la educación española de ahora, los estudiantes de institutos y eso, tiene su puesto marcado suficientemente Miguel Hernández. A mí me parece que a veces lo conocen menos los estudiantes. Quiero saber si las leyes actuales hacen algo para promocionar más a Miguel Hernández. ¿Qué le parece? Mire, usted sabe que en el mundo entero las humanidades han sido arrinconadas. El estudio de la filosofía ya no existe. La literatura estudian 2 autores cada año. Antes estudiaban todos, la universal, la española completa. Ahora se estudian 2 autores cada curso. ¿Qué autores eligen siempre? Pues el que tenga relación con alguna fecha, el centenario de su nacimiento, los 50 años de su muerte. Hernández fue, en el año 10, fue motivo de los exámenes de selectividad, pero después pasan a otro. Es decir, hoy no se enseña literatura. Hoy se enseña a comentar textos, pero se eligen muy pocos textos. Por tanto, no es que Miguel esté separado en un rincón respecto de los demás, es que están todos así. Y cada año hay un par de ellos que se salvan, pero es la realidad. Hoy no se enseña literatura, ni en España ni en ninguna parte. Se ha tomado como modelo en Europa el modelo norteamericano, que se estudia la técnica eligiendo muy pocos autores.
la etapa en que yo hice el bachillerato estudiábamos todos los autores de España y todos los autores universales. Y yo creo que era mucho mejor. Pero de todas maneras, no podemos encerrarnos en la rendición de lo tienen olvidado. ¿Usted lo tiene olvidado? Usted que preguntó antes lo tiene olvidado. Yo lo tengo olvidado. No, hay mucha gente que no lo tiene olvidado. No hay que bajar los brazos y decir yo renuncio, ya. No me resigno. Miguel Hernández es un poeta de mucha fuerza. Hace muy pocos años hemos inaugurado un museo Miguel Hernández, en Quesada, que es donde nació Josefina, su esposa. Y allí en ese museo se hacen actividades continuamente. Hay muy pocos poetas en el mundo que tengan un museo, muy pocos. Y él lo tiene. O sea, olvidarlo. Quien no lee a nadie lo tiene olvidado, pero quien le interesa la literatura no tiene olvidado a Miguel Hernández, de ninguna manera. O sea que a mí no me gusta nunca estar en esa especie de autoflagelación. Mira, mis autores preferidos no lo lee nadie, no lo lee nadie porque no leen a ningún autor. Esos que no leen a ningún autor no leen al que yo prefiero. Pero el que lee autor, el que lee poesía, claro que lee a Miguel Hernández. Se han publicado de nuevo las obras completas en una edición muy reciente. Y bueno, su legado original, toda la herencia, todos los poemas y la prosa y los dibujos, todo lo que él hizo, todo afortunadamente se ha salvado. Josefina, su esposa, lo salvó. Muerta Josefina, la nuera, Lucía Izquierdo, lo ha salvado, sus nietos, Miguel y María Isabel. Es decir, que es un poeta que está siendo cuidado, afortunadamente. El año pasado hubo un ciclo en Jaén, porque allí se ha montado el museo, un ciclo extensísimo de conferencias sobre Miguel. Hay muchas investigaciones, hay tesis doctorales. Afortunadamente, hoy Miguel está cuidado. Hubo una época en que, durante la dictadura, que no era así. Yo he tenido la fortuna de seguir muy de cerca la obra y la vida de Miguel. Yo fui muy amigo de Josefina, su esposa, y ahora lo soy, de la familia que queda, de los nietos, de la nuera, y he estado siempre encima de toda la evolución y les he ayudado en la manera que he podido. Y, en fin, que yo creo que hoy día Miguel Hernández hace vibrar mucho más los sentimientos de los españoles y de los extranjeros, los italianos sobre todo. Yo he dado muchas conferencias en Italia y he presentado libros de obras, de las obras de Miguel Hernández en italiano, con estudios de autores italianos, gente de primerísima categoría. Hoy está mucho más estudiado que hace unos años, afortunadamente. Más. Aquí, este señor de izquierda, sí. Buenas. Quería dar las gracias por la conferencia que la verdad es que me ha sorprendido, sinceramente. Le conocía políticamente, pero a nivel intelectual en esta fase de la poesía, pues le quería preguntar un tema muy delicado. La situación que le pasa a Miguel Hernández durante el cautiverio y las relaciones epistolares con su mujer Josefina, que tiene la otra esta, la cebolla y la nana. De estas, ¿no? ¿Usted cómo la califica esta situación? Porque al fin y al cabo él estaba preso, estaba enfermo, estaba en mala situación, y la otra lo único que le daba es toda clase de quejas. Y resulta que él, con su poesía, la estaba animando para continuar y, vamos, bajo mi punto de vista, no sé cómo lo ve usted. Sí. Vamos a ver. Miguel Hernández tuvo una mala suerte imposible de superar. Todo en la vida le salía mal. Era muy desgraciado. Miguel se enamora de Josefina, siendo ella una chica muy jovencita, modistilla en un taller, y que era de un punto honor que no solo no le dejaba que le besara, es que pasado el tiempo, pasado muchos años, un poeta, un crítico italiano quiso, en un libro que publicó de los
poesías de Hernández, quiso poner que el poema del que yo he leído un fragmento, Yo te libé la flor de la mejilla, el raptor de un beso, que era un beso que le había dado a ella, y ella, pasado muchos años, no, pero ¿cómo voy a decir yo que sin estar casado que me dio un beso? O sea, era de un pundonor tremendo. Entonces, pero es que era el pueblo, era así. Entonces, él se casa con ella y pasa 7 días en Jaén. Y a partir de durante la guerra, ella va a Jaén durante la guerra y pasa 7 días y después ya prácticamente no se ven. Es un matrimonio que, uniendo el tiempo, no estuvo más allá de 20 días en su vida juntos. Es un matrimonio que ella se tiene que hacer cargo de todos sus hermanos porque matan al padre, que era un guardia civil y que era una persona muy querida en su pueblo, pero lo trasladan a otro pueblo, a Cox. En Cox no lo conocen y unas bandas de la zona republicana lo asesina por ser guardia civil. Ella, que era una niña, tiene que hacerse cargo de todos los hermanitos. Y no tenían nada para comer, nada para vivir. Entonces, por eso es lo de la nana de la cebolla, que alimenta al niño con cebolla. El niño va a morir de malnutrición. Pero es que la desgracia llega a un límite tremendo, porque cuando acaba la guerra, algunos dicen, Miguel, te tiene que ir al extranjero, y hay un cónsul chileno que le dice, al menos métete en mi embajada, que puedas estar ahí en la embajada, puedes estar salvado de lo que te va a pasar y tal. Y él no quiere, y él se va a buscar a su mujer. Lo van a detener, lo persiguen, y entonces él se va andando a Sevilla. Va a buscar a un poeta sevillano, que él conocía, Romero Murube, que era el alcaide del Alcázar de Sevilla. Entonces le pide trabajo, y le decimos, quédate aquí, ocúltate aquí, trabajando de jardinero. A los 2 días, el general Franco decide visitar el Alcázar. Él estaba... y llega allí, y parece que estuvieron físicamente en el mismo espacio. Algunos han pontificado que Romero Murube se lo presentó, eso no es verdad, eso son... pero en fin, él tiene que marcharse de allí. Se marcha a Cádiz a buscar a otro poeta, a ver si me acuerdo, Pedro Pérez Clotet. Pedro Pérez Clotet no está en su casa, la esposa le dice que está en el campo cerca de Ronda, en una finca que tenía cerca de Ronda. Se van dando, no está en Ronda, no lo encuentra, se van dando y pasa por Rosal de la Frontera, pasa a Portugal. Portugal no tiene para comer, va desastrado, como él vestía mal, las alpargatas, y muchos kilómetros andando, va fatal, la apariencia es fatal. Y entonces, para comer, coge el reloj de oro que tenía un reloj de oro, la única propiedad que él tenía era un reloj de oro que le regaló Vicente Alexandre por su casamiento con Josefina. Y le vende a un chamarilero, le vende el reloj. El chamarilero le ve la apariencia y un reloj de oro, llama a los guardiñas portugueses y le dice, se ha robado el reloj. Y lo cogen y lo meten. Por haber robado el reloj ya le dieron una buena paliza, le hicieron orinar sangre y tal la noche aquella. Pero él dice, pero si esto me lo ha regalado, ponga un telegrama a tal señor que él lo va a confirmar. Le ponen un telegrama y llega la respuesta inmediata diciendo que efectivamente yo le he regalado y tal. Entonces por la mañana te vamos a liberar. Al amanecer hay cambio de guardia. Y en el cambio de guardia, porque claro, los guardiñas lo pasaron a la parte española, en el cambio de guardia hay un guardia civil de su pueblo. Y dice, no, pero si este es un asesino, hombre. Pero si este es un... Lo detienen y lo llevan, pasa por 12 prisiones. Está muy enfermo, gravemente enfermo, durmiendo en el suelo en celdas en las que celdas para 2 personas vivían y dormían 35 presos. Tenían que ponerse de acuerdo para darse la vuelta de noche, todos a la vez, porque no cabían en un espacio. Están en las peores condiciones. Pero hay un error y lo liberan, lo ponen en libertad, porque él tenía un juicio por haber pasado la frontera, por haber pasado a Portugal sin autorización, y el juicio de la cosa del fascismo de colaborador con, como decían ellos, cooperador con la sublevación. Bueno,
Entonces, llega el gobernador, el del haber pasado la frontera, y dice, bueno, esto no tiene importancia, y lo liberan. Y tampoco se escapa, se va a buscar a la mujer. Y uno del pueblo, llamado Piernas Gordas, lo ve y dice, ¿cómo? Este tío está otra vez aquí. Y lo vuelven a detener. Y entonces ya lo pasean por todas las cárceles, está muy enfermo, pretenden que él abjure sus ideas, si quiere ir al hospital, él no lo hace y se muere abandonado. Con Josefina. Josefina, hay que comprender que vivía en una situación terrible, vivía sin tener para comer, robando unas cebollas para darle de comer a sus hermanitos y a su hijo. Y claro, o sea, estaba siempre quejándose, Miguel, tienes que buscar una forma de salir de ahí, siempre quejándose, siempre. Y a mi juicio personal, y creo que no me equivoco, ella no tuvo conciencia de la categoría de Miguel hasta el momento de su muerte. Cuando Miguel muere es cuando Josefina se da cuenta de que estaba casada con un hombre de una dimensión universal. Y a partir de ese instante, ella cambia absolutamente una adoración por Miguel absoluta y por su obra, y mantiene toda su obra guardada, escondida, viva, y es una cantidad enorme de originales que ella ha conservado durante tantos años. Y yo creo que debemos estar muy agradecidos a Josefina, aunque es verdad que estando él en la cárcel en las peores condiciones, ella se quejaba y se quejaba. Hay que entenderlo. La vida era tan mala para tanta gente, se sufrió tanto sin tener que haber sufrido, que no podemos ir sobre las pobres víctimas a cargar sobre las propias víctimas, en todo caso sobre los verdugos. ¿Más preguntas? ¿Alguna pregunta más? ¿No? Pues ya está. Entonces ya cerramos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. ¿Me ha parecido bien? Sí, magnífico. Muy, muy... Vaya, no sé. Bueno, no lo he enseñado, es que dentro tenemos un, ¿cómo se llama?